Aquí nos encontramos con Gustavo Salinas. Vamos a explicar un poco sobre temas prácticos de conflicto y negociación en la empresa que está trabajando, que es Schlumberger, que es la empresa líder de servicios petroleros. Y tenemos el gusto de que estés aquí. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, gracias, Eric. Primero coméntanos, ¿qué estudiaste? ¿En dónde estudiaste? ¿Cuál es en qué parte trabajas en Schlumberger? ¿Qué te dedicas? ¿Cuál es tu función? Sí, mira, soy ingeniero civil del TEC de Monterrey. Llevo 20 años ya trabajando con esta compañía de servicios petroleros. Y bueno, en estos 20 años me he ido desarrollando desde ingeniero de campo hasta ser un ingeniero de perforación senior en el departamento de perforación y mediciones durante la perforación. Y he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes clientes en varias partes del mundo, como en la zona del Mar Caspio, Azerbaiyán, Turkmenistán, Kazajstán, en Qatar, en Rusia, en Argelia y ahora en México, que con la reforma energética, compañías internacionales están viniendo a perforar aquí al país. Una pregunta, para ti, Gustavo, ¿qué es un conflicto? Conflicto es una situación donde tienes intereses encontrados u opuestos y hay partes que esperan un resultado diferente quizá de una negociación, ¿no? Justamente ahorita que comentas, entonces, ¿qué es y qué implica negociar? Negociar es llegar a un acuerdo que para cada una de las partes sea el mejor posible, con el nivel de poder que tiene cada parte, con las expectativas que tiene cada parte y acorde a los objetivos que se habían planteado antes de entrar a la negociación. Ok, suponiendo que existen 3 tipos de conflicto en un grupo de trabajo, los siguientes conflictos son de tarea, de relación y de proceso. ¿Cuál de esos 3 consideras son más recurrentes en las negociaciones que haces? Sin duda el de proceso. Nosotros somos una compañía de servicio que trabaja en proyectos muy grandes. Un pozo podría ser $100 millones. Entonces, prácticamente tienes entre 20 y 40 compañías que están involucradas en el proceso. Es obvio que en algún punto tiene que haber algún conflicto de proceso y por eso es que generalmente ese es el tipo de conflicto que más se nos presenta, ¿no? Y justamente ahorita que tocas el de proceso, finalmente tiene que ver esto con cómo se realiza un trabajo, a lo mejor ahorita viendo en lo que te dedicas, a lo mejor en qué ángulo se debe perforar, qué tecnología, qué herramientas vas a utilizar, a lo mejor hasta la experiencia que tienen las compañías con las que tienes que trabajar. ¿Me podrías dar un ejemplo justamente donde existió un conflicto de proceso? Claro, mira, recientemente tuvimos un cliente de una compañía internacional perforando en México que había perdido un hueco porque era una zona prefracturada, proclive al colapso. Entonces, había 2 formas de perforar un nuevo hueco para llegar al mismo yacimiento. Nuestra compañía propuso una, es decir, una trayectoria, es un camino por el cual vas a perforar para llegar al yacimiento, y el cliente propuso otra. Obviamente, analizando todos los pros y los contras y la información que se tenía, al final se llegó a la decisión de ir por una de las trayectorias. Este es un conflicto que se resolvió puramente en el área técnica. Y fue al final la trayectoria que se siguió y que fue exitosamente perforada. Se tiene la posibilidad de identificar 5 intenciones de manejo de conflictos, que son competir, colaborar, evitar, ceder y por último transigir. De esas 5, mencióname 2 que tú consideres que arregle o en algún momento arregló de manera eficiente algún problema que tenías en una negociación, y si puedes, danos un ejemplo. Yo diría que colaborar y ceder son los más recurrentes para nosotros. Y un ejemplo de colaboración sería, presentamos nosotros una nueva tecnología al cliente que en primera instancia le puede
parecer cara, pero explicándole, nosotros podemos proveer esta tecnología en el primer pozo y lo que va a lograr esta tecnología es que tus pozos subsecuentes de toda la campaña los puedes hacer más eficientes y por tanto más baratos. Entonces al final lo que parecía algo caro al principio es una buena inversión porque a lo largo de todo el proyecto, toda la campaña de pozos, pudo haber tenido algún ahorro considerable. Y todo eso pues gracias a la tecnología, es una forma de colaborar. Ahora, una pregunta un poco más complicada. Si tuvieran que elegir tanto Cook como la compañía Schlumberger, eh, ¿por cuál inclinarse de estas dos? ¿Cuál tomarían? No, sin duda colaboración, yo creo que es el nombre del juego. La colaboración, finalmente nosotros somos compañía de servicio y nosotros dependemos del éxito del cliente. Y lo que buscamos siempre es una relación a largo plazo, donde el cliente esté satisfecho, sea exitoso, tenga buenos resultados produciendo su yacimiento y nosotros podemos entonces perforar más pozos con ellos. Entonces definitivamente es colaboración. Ok, siguiente pregunta. Existen dos enfoques generales de la negociación. Acuerdos distribuidos, que te hago un resumen, es como si hubiera una negociación en donde uno gana y el otro pierde. Un acuerdo integrado, donde los dos ganan. ¿Cuál de esas dos Schlumberger les indica seguir y por qué? No, sin duda, y es un poco lo que platicamos en la pregunta anterior, es la relación ganar-ganar. Esa es la única que te va a construir una relación a largo plazo, que es en la que nosotros estamos interesados. El éxito del cliente es nuestro éxito, que perdure produciendo un yacimiento, que la campaña de pozos sea lo más largo posible y nosotros tenemos también entonces participación en ese éxito, ¿no? Anteriormente, en la primera sección, nos comentabas que justamente tienen relaciones con distintos países, eh, que además estos países pues seguramente son distintas culturas, obviamente pues hay eh, distintas personalidades, eh, y voy enfocado a la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que tenemos cuatro factores que influyen en la eficacia, que es la personalidad, el estado de ánimo o emociones, la cultura o la diferencia de género, ¿me podrías mencionar cuál consideras sea la primordial y un breve ejemplo donde era necesario tomarlo en cuenta? Yo creo que la cultural, porque es la que prevalece en el tiempo y sí permea en toda la estructura del cliente o de las organizaciones en general. Entonces nosotros siempre trabajamos en todos los países prácticamente que tienen producción de aceite o gas y nosotros tenemos que lidiar con la cultura corporativa y la cultura de la nación en la que estamos trabajando. Entonces, hay varios ejemplos, pero básicamente puedo decir que no es lo mismo trabajar con una cultura como la rusa, yo diría muy parecida a la mexicana, que trabajar con los ingleses o con los noruegos o con los americanos, ¿no? Pues muchas gracias, Gustavo. Con esto terminamos las preguntas. ¿Algún comentario, algún consejo que le puedas dar a mis compañeros sobre estos temas? Sí, mira, definitivamente no lo vean como solo teoría. Yo llevo 20 años trabajando en el mundo del petróleo y el conflicto es prácticamente constante, es el día a día, resolver los conflictos. Nosotros tenemos, casi que puedo decir, un conflicto diario y hay que resolverlo para que el proyecto salga adelante. Entonces, no es teoría, es algo que van a aplicar ustedes todos los días de su vida. Ok, perfecto. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias, Gustavo. Un honor haberte escuchado y muchas gracias por la entrevista. No, de nada, Eric.